días. Felipe González, como saben, ha dicho que no. En contra de los deseos de buena parte de su partido, el expresidente del gobierno, Felipe González, ha rechazado definitivamente encabezar las listas del PSOE en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran el 13 de junio. Esta última negativa se escenificó este fin de semana en Magá del Pisuerga, una localidad de Palencia, donde se habían reunido numerosos dirigentes socialistas para debatir sobre los nacionalismos y su encuadre dentro de España y de Europa. Al tiempo era el sitio elegido para empujar la operación que acabara con la aceptación del expresidente a encabezar las listas para Europa. No hubo, sin embargo, debate. El secretario general, Joaquín Almunia, inició la cumbre socialista con el anuncio solemne de que Felipe González no figuraría en la candidatura europea. Y en Magá del Pisuerga había este fin de semana una destacada representación del PSOE. Muchos de ellos se enteraron por los periodistas que el asunto de González estaba zanjado. Finalmente se debatió sobre los nacionalismos en España, objetivo principal de esas jornadas. Don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, usted no era partidario de que Felipe González se presentara a estas elecciones, pero no obstante, y por mucho que se intente, es imposible ocultar que Borrell ha quedado desairado, que era uno de los que abanderaba esta propuesta de Felipe González. Yo no era partidario de que Felipe González encabezara las listas. Lo dije ya hace 2 semanas en un programa en la cadena SER, porque yo creo que Felipe González tiene otro papel que jugar en España. Y creo que ese papel es mucho más importante que encabezar una lista al Parlamento Europeo, que en definitiva no tiene ninguna importancia quién la encabeza. Ahora mismo seguro que nadie de los que estamos en la mesa sabríamos recordar el nombre de las personas que encabezaron las distintas listas al Parlamento Europeo hace 5 años. Porque el candidato número 1 de una lista al Parlamento Europeo no va a ser el presidente del gobierno. Da lo mismo el 1 que el 30. Lo que sí me llama la atención y además me alegra mucho, porque eso me estimula, es que cada vez que hay una discusión en el seno del Partido Socialista Obrero Español se provoca un enorme debate nacional. Hace unos días hemos visto como el presidente del gobierno prescinde del secretario general de su partido, el señor Álvarez Cascos, y nadie se ha molestado siquiera en discutir. O cuando cambiaron de siglas, pasando por distintas fases, o cuando cambiaron de símbolo. Nadie discute nada sobre lo que el Partido Popular hace respecto a sus discusiones internas, tampoco de Izquierda Unida. Sin embargo, del Partido Socialista, si Felipe González prescinde de su vicepresidente, hay un gran debate nacional. Si Felipe González deja la Secretaría General, hay un gran debate nacional, lo cual, lejos de molestarme, me estimula muchísimo, porque eso significa que este partido es un partido que está muy enraizado en la sociedad española y que preocupa no solo a los que nos votan, sino también a los que jamás nos van a votar, pero que sin embargo tienen la sensación de que este partido es un partido que tiene que estar muy cerca del poder, o en el poder, depende, por si acaso hace falta llamarle para que ponga un cierto orden en el desorden que en estos momentos significa España. Por lo tanto, muchas veces los militantes socialistas dicen, hombre, siempre discuten de nosotros, siempre se preocupan por nosotros. A mí me parece muy interesante y muy positivo y muy estimulante que la gente, incluso digo, aquellos que jamás nos van a votar, se preocupen de qué pasa dentro del Partido Socialista Obrero Español, porque eso significa que este partido es, lo voy a decir con una gran frase, es patrimonio nacional, pertenece a todos los españoles. Bien, pero lo que no se entiende es que Borrell sacara el nombre de Felipe González sin habérselo consultado. ¿Usted qué intención podía haber ahí? ¿De alejarlo alejarlo hacia Europa, o bien que querían un buen candidato para que hubiese unos buenos resultados en las elecciones europeas para animar al partido después para las generales? Puede ser también. No lo sé, no sé cuál era la intención de Borrell. Seguro que cualquier cosa que hubiera hecho hubiera sido cuestionada. Si no lo hubiera propuesto, a lo mejor se hubiera dicho que dilapidaba un enorme capital político para que no le hiciera sombra. Si lo propone, seguramente se pudiera interpretar que es que lo quiere alejar de la política nacional. No, yo creo que Borrell seguramente lo que ha recogido ha sido el sentimiento de muchos militantes del Partido Socialista, que individualmente habrán expresado su intención de que Felipe González fuera candidato. Porque digo individualmente porque colectivamente esto nunca se ha discutido, ni en el seno de la Comisión Ejecutiva, que yo sepa, ni en el Comité Federal, que lo sé seguro que no se ha discutido. No sé cuál es la intención. Desde luego, sin duda, es ayudar a que las listas del Partido Socialista en las elecciones europeas obtengan el mejor resultado posible, que sería una forma a lo mejor de reflejar en la sociedad de cara a las elecciones generales un ascenso del Partido Socialista
que por el momento no parece que se esté produciendo. Una última pregunta antes de abrir la tertulia. En estas jornadas de Palencia se debatieron los nacionalismos en España. ¿Qué ideas son las que maneja el Partido Socialista para frenar los deseos de independencia de los nacionalismos? Mire, es un tema muy delicado, el problema de los nacionalismos en España. En primer lugar, hay que remontarse al año 1978, donde hay un pacto constitucional. Un pacto constitucional donde todo el mundo se compromete a acatar la Constitución lealmente, y a cambio de eso, los nacionalismos obtienen unas compensaciones políticas que no lo hubieran obtenido si no hubieran acatado la Constitución. Por ejemplo, ellos han accedido a la autonomía por una vía distinta a los demás, ellos tienen en sus territorios unas competencias exclusivas que no tienen los demás, ellos tienen unas leyes de derechos propios que no tienen los demás, y además tienen una representación en la vida política española, consecuencia de una ley electoral que no tienen los demás. Es decir, que Convergencia y Unión, o PNV, con 4 veces menos los votos que tiene Izquierda Unida, tienen casi tanta representación como Izquierda Unida. Eso es consecuencia del pacto constitucional. Ahora, si los nacionalismos deciden no ser leales con la Constitución, yo creo que el pacto se rompe. Y por lo tanto, como mínimo, había que devolver a los nacionalismos a su situación originaria. Es decir, que si tienen un 1,3% de los votos en España, deberían tener una representación minoritaria en el Parlamento español. Esa sería, por ejemplo, la primera opinión que yo daría respecto a la falta de lealtad que los nacionalismos están demostrando en este momento con la Constitución española, que es no darle el poder político que en este momento tienen, consecuencia de una ley electoral que sin duda aumenta mucho la representación en el Parlamento español, y eso les da unos privilegios que no tendrían si, repito, no aceptaran la Constitución y por lo tanto se rompiera ese pacto constitucional. Bien, pues con nosotros están, para mantener esta tertulia, Consuelo Sánchez Vicente, muy buenos días. Buenos días. Fernando Jáuregui, muy buenos días. Muy buenos días. Yo, señor Rodríguez Ibarra, me ha sonado un poco fuerte eso de la deslealtad con la Constitución de los nacionalismos. Es natural que ellos quieran ser una nación, que por eso son nacionalistas, ¿no?, como su nombre indica. ¿Por qué están siendo desleales? O sea, ¿usted cree de verdad que están siendo desleales con la Constitución? ¿No es legítimo lo que están reivindicando? No, por ejemplo, cuando se reúnen los ayuntamientos, algunos ayuntamientos del País Vasco y de Navarra y del País Vasco francés, y reivindican una independencia del País Vasco, no es leal con la Constitución, porque la Constitución no reconoce la secesión, y por lo tanto eso es una falta total de lealtad con una Constitución que lo que pretendía era desarrollar las diversidades que existen en este momento en España, pero dentro de un marco común, dentro de una ética española. Es decir, si usted no considera que es ser desleal con la Constitución el pedir la independencia del resto de España, que venga Dios y lo vea. Otra cosa es que tengan derecho a hacerlo, pero que eso significa una deslealtad con la Constitución, me parece que es elemental, ¿no? Sí, yo lo que me refiero, no, yo es que creo que pedir las cosas no tiene por qué ser una deslealtad, salvo que transgrediesen las reglas del juego para intentar conseguir esos objetivos. Hombre, por ejemplo, el crear una asamblea de municipios para pedir la independencia es transgredir las reglas del juego, porque eso no está en la Constitución, ni está estipulado en el pacto constitucional. Entonces me parece que es una transgresión grave, gravísima. Yo creo que eso es lo importante de lo que está pasando en este momento en España. Lo otro es política administrativa, esto de si el PIB va bien, o si la inflación va mejor, o si nos acercamos o nos separamos de Europa, o si la bolsa sube o baja. Eso es política administrativa, eso es política de economistas. Ahora, ¿qué pasa con Treviño? Que no se puede constituir el ayuntamiento. ¿Qué pasa con el País Vasco? ¿Qué pasa con Gibraltar? Que un empleado de Londres humilla al gobierno español. Eso es política. Lo otro son cosas administrativas que por lo visto van muy bien y yo me alegro muchísimo. Pero yo no puedo decir que España vaya bien mientras tengamos un municipio que no se puede constituir porque nadie está dispuesto a tomar posesión. Ahí sí que debería dar la talla el presidente del gobierno. Lo otro es sacar pecho diciendo la bolsa ha subido, la bolsa ha bajado, los intereses. Eso son cosas administrativas. A mí eso no me interesa. Me interesa como ciudadano que bueno, pero eso va bien en todos los países en este momento, y cuando la economía se tuerce en el mundo, pues va mal en todo el mundo. Eso es política, eso es administración. Esto es como si a una familia pregunta, ¿cómo va la familia? Dice, va muy bien, tenemos un sueldo cada día mayor, cada día somos más ricos. Hombre, estamos a punto de separarnos, un hijo lo tengo drogadicto, etcétera, pero todo va muy bien, tenemos una cantidad de dinero enorme, pero la familia va estupendamente. Nos vamos a separar dentro de poco, pero en fin, esto va bastante bien. Esto es lo que está pasando en España en estos momentos.
que las cuentas van magníficamente, pero la política, la ética de España está por los suelos. Es usted optimista hoy, señor Rodríguez Ibarra. Se ve que, en fin, ha desayunado usted fuerte. Ha dicho usted una cosa que a mí realmente me ha sorprendido. Ha dicho usted que hay que poner orden en el desorden que en estos momentos significa España. Eso quiere decir, supongo, que el estado de las autonomías, a su juicio, va mal y que hay que... Va muy mal. Y que hay que hacer algo urgente y drástico, porque si España significa en estos momentos un desorden, eso quiere decir que hay que hacer algo urgente. Mañana se ve el presidente Aznar con el señor Borrell. ¿Usted cree que hay que llegar a un pacto de Estado? ¿Hasta dónde ese pacto de Estado para frenar este desorden en el que, según usted, está sumergida España? Mire, le voy a poner algunos ejemplos muy brevemente. Es decir, yo no creía cuando la Constitución española se pone en marcha, y después de muchos años luchando por una España democrática, yo no creía que iba a ser español diferente en función del lugar donde viviera. Así que si usted es maestro de escuela en Canarias, tiene derecho a tener un sueldo mayor que si es maestro de escuela en Andalucía. Y si es médico en Cataluña, tiene un sueldo mayor que si es médico en Extremadura o en Madrid. Y si tiene usted una pensión no contributiva en Andalucía, tiene usted una pensión mayor que si es pensionista no contributivo en Murcia. Y si tiene usted su declaración de la renta en Navarra, es una declaración de la renta distinta si la tiene usted en Madrid. Y si tiene usted que pagar los impuestos de sociedades en el País Vasco, es distinta que se la tiene que pagar en Cataluña. Esto es un disparate, esto es un disparate. Lo que hay que reconocer son los hechos diferenciales, el que la gente tiene dos lenguas y por lo tanto tiene derecho a que esas dos lenguas sean financiadas y pagadas. Yo comprendo que una educación en dos lenguas es más cara que una lengua, pero ¿qué tiene que ver que un policía autónomo vasco gane 100.000 pesetas más que un guardia civil o que un policía nacional? O que un policía autónomo catalán gane 120.000 pesetas más que un policía recién salido de la academia. ¿Eso qué tiene que ver con los hechos diferenciales? Esto es sencillamente que el gobierno de turno que tenga dinero puede darle a sus ciudadanos mucho más que el que no lo tiene. Y esto no era la España que yo había soñado ni idealizado cuando estábamos en la dictadura. Por lo tanto, yo creo que la entrevista de Borrell y de Aznar debería llevar como mínimo a un gran acuerdo entre los dos partidos de saber cuál es el resto del Estado respecto a las reivindicaciones de los nacionalismos y de las autonomías que no son nacionalistas. Aquí todo el mundo, cada vez que hace un discurso de España, pero cuando llega a su territorio, se convierte en el más nacionalista de todos los nacionalistas. Entonces, debería haber primero, una definición de qué es interés nacional. Es decir, ahora el señor Pujol está pidiendo los aeropuertos, que le transfieran los aeropuertos. A mí me da igual. Si el aeropuerto de Sabadell no es un aeropuerto de interés nacional, que se lo den. Ahora, el gobierno español debería definir cuáles son los aeropuertos de interés nacional, porque alguno tendrá que haber, 1, 2, 3, 4, 5, los que sean. Y eso no está definido. Los puertos, tendremos que saber cuáles son los puertos de interés nacional. Yo no tengo puerto en Extremadura. ¿Cuál es el puerto de interés nacional o los puertos de interés nacional por los que las mercancías de Extremadura pueden salir? ¿O es que me tengo que ir a Portugal? Porque a este paso tendremos que salir por Portugal. Todo eso debería estar definido. Y después, yo creo que habría que hacer algunas declaraciones muy sonoras para que se enteren aquellos que en estos momentos están muy esperanzados en conseguir cosas que son imposibles. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna, Herri Batasuna, por mucho que se empeñen y por mucho que pongan en el año 2004 la independencia del País Vasco, deben saber, si el presidente del gobierno alguna vez lo quiere decir, que eso es imposible. Porque para entrar en la Unión Europea hay que tener el acuerdo de los 15 países miembros. Y como uno de esos 15 países miembros es España, yo estoy seguro que el presidente del gobierno, declarando que España pondría siempre el veto a cualquier territorio que se quisiera segregar de España e incorporarse a la Unión Europea, rompería algunas esperanzas que en estos momentos se están fomentando constantemente. Cosas como esas yo creo que deberían salir de la entrevista de Borrell y de Aznar mañana. Hay quien plantea, por ejemplo, que había que redefinir el modelo de Estado. En su partido se habla de que hay que ir directamente a un Estado federal, es decir, el federalismo como vacuna contra los nacionalismos. Estado federal significa también cambiar la Constitución. Bueno, yo... ¿Estaría usted de acuerdo? No, yo en las definiciones nominalistas nunca puedo estar de acuerdo porque no sé lo que significa. Es decir, cuando algunos dicen hay que releer la Constitución, hay que ir a un Estado federal, yo cuando me lo expliquen diré sí o no. ¿Qué significa releer la Constitución o qué significa un Estado federal? Cuando me lo expliquen... Porque... ¿Y en su partido no le explican esto, no? No, yo creo que en mi partido, como en el conjunto nacional, yo creo que por Estado federal cada uno puede entender distintas cosas. Ahora, si nos ponemos de acuerdo y decimos, mire usted, Estado federal significa esto. Bueno, pues yo podré decir que sí o que no. O releer la Constitución significa esto. Yo podré decir que sí o que no. Ahora, releer la Constitución,
Pues no sé exactamente muy bien qué es. Y Estado federal tampoco sé muy bien exactamente lo que es. Yo sé lo que yo pienso que es el Estado federal, que no sé si en este momento a mí me interesa como extremeño. Pero a lo mejor Maragall tiene otra idea de lo que es el Estado federal, porque no hay una sola definición ni un solo modelo de Estado federal. Bueno, el día que nos pongamos de acuerdo seremos capaces entonces quizás de trabajar conjuntamente. De pronto yo me quedo con lo que dice la Constitución, un Estado de las autonomías que tiene una España que admite la diversidad, que incluye a la diversidad, que no es una España imperial sacando pecho de la unanimidad, etcétera, sino que es una España muy diversa, pero que bueno, que permite que yo me reconozca con un murciano y un murciano se reconozca con un andaluz. Si no es así, yo creo que esto va por un camino desastroso. Hoy hay una encuesta en el diario El País en el que la mayoría de los españoles se muestran de acuerdo con cómo está gestionando el presidente del gobierno la tregua de ETA. En su partido, sin embargo, son muy críticos y han acusado a Aznar de mirar hacia otro lado, en el País Vasco, y de estar permitiendo, por mantener pactos con el PNV para mantenerse en la Moncloa, pues que se dé una especie de situación que está poniendo en peligro la propia configuración de España, ¿no? ¿Usted qué cree que cuál es su opinión sobre cómo está gestionando el presidente Aznar esta tregua? Pues mire, a mí me gustaría ser uno de esos españoles que está de acuerdo en la forma en cómo Aznar gestiona la tregua, porque yo no lo sé. Yo no sé exactamente qué es lo que está haciendo Aznar. Sí sé lo que están haciendo los demás. Sí sé que los demás están dando pasos todos los días. El PNV, Euskal Batasuna, Herri Batasuna, fundamentalmente ETA, están dando muchos pasos. Ahora, yo no veo que el gobierno dé ningún paso. No sé si lo está dando. Yo no lo veo, ni lo percibo, ni lo presiento. Yo creo que el presidente del gobierno ha decidido que esto de la tregua de ETA se soluciona esperando. Por lo menos es la sensación que yo percibo desde fuera, esperando. Mientras los demás van avanzando. Y él cree que es una posición absolutamente responsable y que cuando los demás hacemos una crítica de esa posición, estamos manteniendo una cierta irresponsabilidad. Yo creo que la irresponsabilidad sería callarse ya ante la irresponsabilidad del presidente del gobierno en este proceso. ETA está ganando la batalla, pero de todo por todo. Es decir, yo creo que aquí hay 4 escenarios. Un escenario sería el conseguir el final de la violencia sin coste político alguno, sin concesión política de ningún tipo, sin que haya desagregación del Estado. Ese sería el primer escenario. El segundo escenario sería que continuara la violencia sin que hubiera coste político, con una ETA muy debilitada. El tercer escenario sería terminar con la violencia dando concesiones políticas, y el cuarto escenario sería que la violencia continúe y que además haya concesiones políticas. Yo creo que deberíamos estar en el primer escenario, es decir, terminar con la violencia sin que haya ningún tipo de concesión política. Y eso nos llevaría simplemente a discutir sobre la reinserción de los presos etarras. Ahora yo creo que estamos en este momento en el tercer escenario. Es decir, ETA da por supuesto que sus presos estarán en la calle, tarde o temprano, y que lo que se está discutiendo ahora es la independencia del País Vasco. Y además comienza a haber mucha gente que empieza a decir, pues ¿por qué no? Si nos vamos a encontrar en Europa al final, pues que se vayan, si se quieren ir, que se marchen, etcétera. Con lo cual van a conseguir con la tregua lo que no fueron capaces de conseguir con 1000 muertos. Pero es que además, si se consiguiera eso, después, ¿qué inconveniente habría en volver a repetir el mismo argumento con respecto a Navarra? Ya, pero no habría ningún tipo de habíamos quedado en eso, señor Rodríguez Ibarra, ¿no? Valía todo menos matar. No. Hablar se podía hablar de lo que fuera. No. Mientras el presidente del gobierno jure defender la Constitución, tiene que defender la Constitución. Y la Constitución tiene algunos artículos que hablan de la unidad de España. Dentro, repito, no la unidad imperial, dentro de la diversidad. Eso es lo que dice la Constitución. Y entonces yo creo que el presidente del gobierno algún día debería decir que espera que nadie le obligue a utilizar los mecanismos que la propia Constitución establece para que nadie tenga la aventura de segregarse de España. Porque eso es lo que dice la Constitución, y eso es lo que tiene la obligación de hacer un gobernante, y además hay experiencias históricas. Cuando alguien ha querido segregarse a la fuerza, el presidente del gobierno o el jefe del Estado correspondiente ha utilizado los mecanismos necesarios para que esa segregación no se produzca. Y ahora mismo yo creo que deberíamos empezar a echar algunas cuentas. Es decir, ETA no está inactiva. Ustedes publican todos los días las cartas que mandan a
a los empresarios, los atentados. Pero esas cartas que mandan a los empresarios, que le piden 10 millones, 8 millones, con ser dramático, no es la fuente de financiación de ETA. Porque ETA tiene ahora mismo unos 500 y pico de presos, ¿verdad? Y tiene además, parece que unos 1000 militantes activos, que en estos momentos están en tregua. Bueno, mantener una estructura de 1.500 personas significa aproximadamente 5 o 6.000 millones de pesetas. Porque esos señores cobran todos los meses, sus familias viven, no están por ahí con el seguro del PER, ¿verdad? Cobran 5.000 o 6.000 millones de pesetas. Nadie creerá que con 8 o 10 millones de pesetas que le piden a 40 empresarios se mantiene la estructura de ETA. Nadie creerá. Ahora van a sacar un nuevo periódico, ¿verdad? Póngase usted a montar un periódico en su tierra, o yo a montar un periódico en la mía. A ver, ¿quién nos da los 2.000 o 3.000 millones de pesetas que cuesta montar un periódico? Y estos señores lo sacan rápidamente. No lo sacarán solo de los 8 o 10 millones de pesetas que le pide a los empresarios. ¿Quién le da esos 5.000 o 6.000 millones de pesetas que necesita ETA para vivir anualmente para mantener su estructura? Yo creo que todas estas preguntas deberíamos hacérnoslas, porque si no recuerdo mal, el ministro del Interior y el juez Garzón habían descubierto el filón de la financiación de ETA y de pronto se han parado. Ya no quiere nadie investigar de dónde viene ese dinero, pero de algún sitio tiene que venir ese dinero, y ya no puede venir del comunismo internacional ni de la Unión Soviética, ¿verdad? De algún sitio tiene que venir. Pues es una buena pregunta para saber exactamente qué es lo que está pasando en este país. Pero oiga, señor Rodríguez Ibarra, es que cada vez que vienen maldadas en el País Vasco, en Euskadi, siempre ocurre lo mismo. Cuando estaban ustedes en el gobierno, entonces el PP acusaba de irresponsabilidad al presidente del gobierno. Ahora que está el PP en el gobierno y ustedes en la oposición, ocurre lo mismo. Acusan al presidente del gobierno de irresponsabilidad. Y así me parece que no llegamos a ese pacto de Estado nunca, me da la impresión. Porque probablemente no se puede utilizar el País Vasco como manera de hacer oposición frente al partido gobernante, sino que debe ser una forma de aliarse en una tarea común, me da la impresión. Estamos hablando de la reunión de mañana del señor Borrell y del señor Aznar, estamos hablando de la necesidad de unificar actuaciones. Yo creo que si de entrada se están descalificando las posiciones del uno y del otro, pues eso no va a ir bien. Y yo creo que la receta en el País Vasco es muy distinta a la que se está poniendo en marcha siempre, ¿no? Yo creo que la receta del País Vasco es un pacto de Estado entre los que tienen sentido de Estado. Lo que hace falta es tener sentido. Que son los que se llaman irresponsables el uno al otro permanentemente. No. Nosotros en el tema del terrorismo, afortunadamente para el gobierno y afortunadamente para España, nosotros no estamos manteniendo una posición de oposición como la que tuvo el señor Aznar con respecto a nosotros. Si nosotros no hemos dicho nada cuando han acercado a 21 presos a la península, que por cierto son los presos más sangrientos de lo que tenía ETA, no hemos callado. ¿Usted se imagina que nosotros hubiéramos acercado a la gente que ha acercado el Partido Popular? ¿Qué hubiéramos dicho? ¿Qué hubiera dicho el Partido Popular? Nosotros estamos manteniendo una posición que el ministro del Interior reconoce como una posición exquisita. Dicho esto, cuando nosotros estábamos gobernando, en España no había la sensación de que la independencia de algún territorio podía llegar. Y en estos momentos, no me negarán ustedes, están preguntando, que en estos momentos hay una cierta sensación de que algo puede ocurrir, de que alguna segregación o disgregación puede haber de alguna parte del territorio. Yo creo que eso es una irresponsabilidad. Sí, pero es que perdóneme, señor Rodríguez Ibarra, es que digo, a lo mejor yo estoy equivocado y no tengo da la impresión de que usted está culpando al gobierno de ese proceso galopante, digamos, de avance nacionalista que se está dando en el País Vasco. A lo mejor es que los nacionalistas están actuando pues bien, aunque a nosotros no nos guste, pero aprovechando todos los resquicios. A lo mejor no es una cuestión solamente del gobierno, a lo mejor, por ejemplo, el Partido Socialista de Euskadi tenía que haber entrado en el gobierno para intentar, en el gobierno del País Vasco, quiero decir, para intentar frenar un poco todo este proceso que se está dando. Sí, no, pero aquí cuando el que gobierna es el que tiene la responsabilidad, el que está en la oposición no tiene responsabilidad, tiene menos responsabilidad. Pero aquí el que está gobernando es el señor Aznar. Y si dice usted que a lo mejor es que el nacionalismo y ETA están dando pasos más inteligentes que el del gobierno, para eso elegimos un gobierno, no para que nos haga bien las cuentas. Elegimos un gobierno para que mantenga la ética y el alma de España. En el sentido, repito, no patriótico, el sentido épico de España yo se lo dejo al Partido Popular. Al sentido ético de España yo me lo quedo. Entonces, para eso elegimos un gobierno. Para que tengan unos economistas que nos digan cómo va el PIB y estas cosas, para eso no elige un gobierno. Elige un gobierno para que sea capaz de reaccionar frente a la inteligencia de Ribatasuna y de ETA. Ahora, si frente a esa inteligencia no es capaz de reaccionar, mire usted, podrá decir que España va muy bien, pero en el condado de Treviño no son capaces de tomar posesión para formar un ayuntamiento.
Eso no puede ir bien, España no puede ir bien. A pesar de los problemas, ETA lleva sin matar desde el mes de junio y Euskal Herritarrok está haciendo política. Persiste la violencia, aunque sea sin muertes. ¿Qué valor le da usted a esas dos cuestiones? Que ETA lleva 7 meses sin matar y que Herri Batasuna está haciendo política. A mí me alegra muchísimo que ETA lleve 7 meses sin matar, entre otras cosas porque llevamos 7 meses sin recibir a ningún muerto en Extremadura, porque la mayoría de los muertos que había en el País Vasco no eran vascos. Era gente que vivía en el País Vasco, pero eran extremeños, andaluces, castellano-manchegos, etcétera. Las experiencias más desagradables de mi vida como presidente de la Junta de Extremadura ha sido tener que ir al aeropuerto a recibir los cadáveres de los emigrantes extremeños, que yo quiero que vuelvan a Extremadura, pero vivos, y que esta gente nos lo devolvían casi siempre en un ataúd. Por tanto, es una experiencia fantástica, maravillosa. ¿Cuál es mi temor? A ver si van a conseguir sin matar lo que no consiguieron matando. Porque si van a conseguir sin matar lo que no consiguieron matando, ¿para qué los 1000 muertos que tiene ETA a sus espaldas en estos momentos? Por lo tanto, yo estoy muy contento con que ETA no mate, pero más contento estaría todavía si lo que se estuviera discutiendo es cómo esos que mataron son capaces de salir a la calle sin que la sociedad pues tenga que tragarse otra cosa que sus instintos primarios, solo sus instintos primarios. Ahora, si nos tenemos que tragar deseos políticos o reivindicaciones políticas que frenamos y estuvimos dispuestos a dar 1000 muertos, entonces eso ya me preocupa muchísimo más. Es decir, yo no quiero que haya violencia en el País Vasco ni en ninguna parte de España, ni que haya terrorismo, pero tampoco quiero que el parar el terrorismo signifique conseguir lo que no consiguieron matando. Pues entonces el camino está abierto para Navarra. Decía Alfonso Guerra que si hubiese un referéndum de autodeterminación para el País Vasco nos podríamos encontrar con la sorpresa de que los ciudadanos del resto de España votarían sí y los ciudadanos vascos no. ¿Está usted de acuerdo? Es posible porque en las calles se oye mucho eso, sobre todo cuando había atentados. Si quieren ir, que se vayan. Pero es que no se quieren ir. Yo creo que la mayoría del pueblo vasco no se quiere ir. Por eso no quieren hacer tampoco ellos un referéndum de autodeterminación por el momento. Lo pedirán muy fuerte y veremos qué hace el gobierno cuando tengan la seguridad de que un 65 o 70% de vascos están dispuestos a marcharse de España. Pero es verdad que en el resto de España, durante mucho tiempo, se ha gritado por una parte vasco sí, ETA no, pero también cuando la gente estaba ya excesivamente cansada de los atentados, decían que se vayan, si se quieren ir, que se marchen. Y no, es que la mayoría de la gente no se quiere ir, pero es que además, aunque fuera una mayoría los que se quisieran ir y una minoría los que no se quisieran ir, ¿qué harían con esa minoría? ¿Qué harían con esa minoría? Que esa es la pregunta que el nacionalismo nunca es capaz de responder. Si hubiera un referéndum y un 60% dijera que se quieren marchar y un 40% que no, ¿qué harían con ese 40%? Limpieza étnica. ¿Los mandarían para el resto de España? ¿Qué harían con ellos? Eso es lo que nunca responden. Y a mí me gustaría que alguna vez lo respondieran. Pero mucho más me gustaría que eso ni siquiera se llegara a plantear. Porque no tiene por qué plantearse, porque la Constitución obliga al gobierno a cumplir lo que dice la Constitución. Y la Constitución es clarita en ese aspecto. Oiga, presidente, cambiando un poquitín de tercio, yo sé que los sondeos en Extremadura le dan a usted muy positivamente frente al señor Barrero, que por cierto hoy se despide como presidente del Senado. Pero los sondeos en general en toda España no estoy muy seguro de que sean tan buenos para el Partido Socialista. Ayer veíamos en un periódico que había una diferencia de 7,9 puntos, que eso ya empieza a ser un abismo bastante importante, ¿no? ¿A qué atribuye usted esta pérdida de intención de votos, por lo menos según los sondeos que vemos publicados en los periódicos, ¿no? De intención de voto en su partido? ¿Es que el candidato, el señor Borrell, no acaba de consolidarse? ¿Es que todavía persisten los recuerdos de algunas disensiones internas? ¿O es que no se está acertando en el mensaje que se está dando a la población? Pues de todo hay un poco. Yo creo que Borrell no será un líder consolidado hasta que no gane las elecciones. Pero eso es normal. Es decir, tampoco Aznar era líder y cuando ganó las elecciones ganó talla política. Borrell ha tenido que sustituir a un líder extraordinario, que es Felipe González, y ahora tiene que hacer un camino, que yo espero que sea más corto que largo, pero puede ser largo, en el que tiene que intentar transmitir pues un nuevo mensaje del Partido Socialista Obrero Español. Tiene que transmitir estas cosas de las que estamos hablando. Es decir, yo creo que enzarzarnos en discusión no sobre si España va bien económicamente, yo creo que va bien. Yo creo que va bien, sobre todo va bien para los que juegan en bolsa, va bien para toda esta gente. Va mal en otros aspectos, es decir, este país está deteriorando su servicio alarmantemente. Es decir, en los hospitales aparecen unos hongos que matan a la gente,
roban los expedientes en los juzgados, no dejan entrar a los niños en los centros sanitarios. Es decir, aquí comienza a deteriorarse las cosas, porque se conoce que el gobierno del Partido Popular piensa que los servicios se mantienen solos y los servicios se deterioran. Si usted ve, por ejemplo, creo que está pasando con el hongo, todos los hongos que están apareciendo en hospitales viejos. No hay un solo hospital nuevo donde aparezca el hongo, el Aspergillus, como se llama. Aparecen los hospitales viejos. Es que hay hospitales viejos que están en la ruina, es decir, que deberían cerrarse. Y están, sin embargo, reparándose, etcétera, etcétera, y ahí está. Pero es que los servicios se mantienen a base de dinero. Y como el gobierno ha decidido no invertir ni una sola peseta en ninguna parte que no sea Canarias, País Vasco o Cataluña, porque no invierte en ninguna parte, ni siquiera donde gobierna el Partido Popular, Castilla y León, Galicia, etcétera, pues entonces está comenzando a deteriorarse mucho los servicios públicos. Ahí nosotros tenemos que ofrecer una alternativa que sea creíble, pero bueno, tengan en cuenta una cosa, hemos salido del gobierno hace 3 años, y en 3 años tampoco es que el gobierno tenga un tiempo excesivamente largo como para deteriorarse, como para gastarse. Bueno, yo espero que esas encuestas no continúen aumentando la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero tampoco estoy muy obsesionado. Yo creo que lo importante es que el Partido Socialista tenga un discurso, tenga un proyecto y tenga un liderazgo. Que después eso la gente lo compra, estupendo. Que la gente no lo compra, pues ¿qué le vamos a hacer? Seguimos esperando, si no, prisa no hay ninguna, desde mi punto de vista. Perdone, estamos en que todavía no tiene ese discurso, ese proyecto y ese liderazgo consolidados, ¿no? No. Es lo que me ha parecido entender. No, claro, porque hemos estado 13 años en el gobierno y ahora tenemos que estar en la oposición. Y eso requiere de un programa que haga creíble nuestra alternativa. Que nuestra alternativa no es continuar haciendo lo que hicimos hace 13 años, porque eso ya el español lo dio por amortizado. Nuestra alternativa es ver cómo España la incardinamos en esta Europa que se está construyendo, cómo entramos dentro de la revolución tecnológica que se está produciendo en el mundo, que es una revolución tecnológica en la que todo el mundo puede estar, que es la revolución de las informaciones, de la inteligencia, en definitiva, que es como mantenemos el estado del bienestar en una sociedad donde cada día más la gente tiene una actitud de no pagar impuestos. No es que no vaya a haber dinero para que ustedes y yo tengamos una pensión cuando nos jubilemos, es que no hay actitud de la gente de contribuir para que ustedes y yo tengamos una pensión. Todo eso es lo que yo creo que hay que discutir, cuál es el nuevo socialismo, cómo mantenemos un estado de bienestar en el que, repito, la gente cada día acepta más el discurso de aquel que le dice le voy a bajar a usted los impuestos, cuanto menos pague mejor, porque la clase media comienza a darse cuenta de que ellos pueden comprar determinados servicios que no hace falta que se los proporcione el Estado. Hoy hay muchos sectores de población que pueden comprar la educación para sus hijos, que pueden comprar la sanidad para ellos y para su familia, y que pueden comprar una pensión a través de un fondo de pensiones. Solo hay una cosa que la clase media no podemos comprar, que es la seguridad. La seguridad no la podemos comprar. Y en una ponencia del Partido Popular se dice que la política económica está empezando a producir una nueva clase de gente pobre. Y pues esa nueva clase de gente pobre, sin duda, algún día tendrá que comer. Y cuando quiera comer atentará contra la seguridad de aquellos que hoy están tan felices diciendo yo compro las pensiones, compro la sanidad, compro la educación y no necesito pagar impuestos. Que me rebajen cuanto más los impuestos, porque al final lo pagaremos en seguridad. Lo que pasa es que he leído estos días, en el último número de la revista El Socialista, un artículo de Felipe González en el que habla del futuro de Europa, ¿no? Señala la globalización, que es una cosa irremediable, como algo que está atentando contra la identidad europea y también contra el estado de bienestar. Y dice que hay que hacer algo, pero bueno, lo cierto es que ahora mismo 13 de los 15 gobiernos de la Unión Europea son, digamos, socialistas, socialdemócratas, en fin, no de derechas, no correligionarios del Partido Popular Europeo, y están haciendo lo que están haciendo, que es que están dejando que sea el dinero, el capital y esos peligros del estado de bienestar los que ganen las batallas. O sea, si está gobernando ahora mismo el PSOE, la izquierda, en Europa, el socialismo democrático, en Europa, en la inmensa mayoría de todos los países miembros, y sin embargo no se está avanzando hacia conjurar los peligros que amenazan el estado de bienestar, sino todo lo contrario, ¿qué ganamos los ciudadanos con que gobierne la derecha o la izquierda? Parece que es que no hay más que una política que hacer, ¿no? No, hay muchas políticas. Por ejemplo, mire, ahora tenemos un problema con los fondos de cohesión, con el presupuesto europeo. Si usted va a Bruselas, hable con los europeos, con los alemanes, con los suecos, con los finlandeses, y verá como dicen, no estamos dispuestos
a tener que dar dinero a un país que alardea de bajar sus impuestos. Dice el señor Schröder, el canciller alemán, dice, a mí me gustaría bajar los impuestos a los alemanes, pero no puedo. Claro, ya la broma es que yo no pueda bajar los impuestos a los alemanes y encima tenga que dar dinero para España, que sí puede bajar los impuestos y que por lo visto le va magníficamente desde el punto de vista económico. Parece que era el momento peor para bajar los impuestos e ir después a Europa a pedir dinero. Oiga, si no tiene dinero, no baje usted los impuestos, porque la broma es que un albañil alemán esté pagando los lujos de un terrateniente español. Eso no lo entiende nadie en Europa, nada más que nosotros, que por lo visto somos una cosa excepcional y maravillosa. En segundo lugar, yo creo que es bastante difícil que Alemania acepte dar fondos de cohesión a España para todas las regiones españolas, porque hay regiones en España que están por encima de la media europea. Y hay algunas regiones, por ejemplo Cataluña, cuyo presidente alardea de ser uno de los 4 motores que ponen en marcha la economía y la política europea. Bueno, pues si usted es uno de los 4 motores, es decir, de las regiones más importantes de Europa, no parece que tenga mucho sentido que Alemania le dé dinero a usted, porque usted está por encima de muchas regiones alemanas y de todas las regiones, desde luego, del este alemán. Bueno, habrá que hacer propuestas, seguramente a lo mejor los fondos de cohesión, en lugar de repartirlo entre las 17 comunidades autónomas españolas, habría que repartirla entre aquellas regiones que estén por debajo de la media europea. Con lo cual, seguramente, Alemania podría rebajar sus aportaciones a los fondos de cohesión, pero las regiones españolas que de verdad lo necesitan, no solamente no perderían, sino que a lo mejor saldrían ganando. No es lo mismo repartir 100 entre 17 que 80 entre 5 o 6. Es decir, estas cosas son las que yo creo que hay que discutir en Europa, porque de lo contrario, la política de ir con la mano puesta a Europa permanentemente, diciendo, denos usted dinero, que nosotros bajamos nuestros impuestos, que nosotros gastamos poco, y que encima ustedes, que tienen los impuestos más altos, me van a financiar mis caprichos, eso se va a terminar. Eso se va a terminar y lo va a pagar mucha gente en España que no está en el 110% de la media europea, que están en el 52, 56, 58%. Extremadura, por ejemplo. Por ejemplo. Extremadura, por ejemplo, pero yo Galicia. creo que ninguna de las 17 comunidades españolas están todavía en la media europea, ¿no? Pero en todo caso, los fondos... Yo creo que sí. Cataluña, yo creo que sí. No, pues si no están, entonces el discurso que hacen algunas veces sus presidentes es un discurso que no tiene mucho sentido. Yo estaba con el señor Puyol desayunando hace poco y me decía, oiga, yo soy una de las regiones que tiene que competir con Múnich y con Milán. Y por lo tanto usted comprenderá que nosotros necesitamos más dinero que usted. Bueno, pues si usted tiene que competir con esas regiones, porque usted es tan importante, no vaya usted encima de pobre por Europa, ¿no? Y además, en Europa están aprendiendo su discurso, porque aquí en España dice usted, las regiones tienen que recibir más porque aportan más. Eso es el discurso del señor Puyol. Como nosotros aportamos mucho, vamos a hacer un acuerdo fiscal. Si yo aporto mucho como Cataluña, tengo que recibir más dinero. Eso dice Alemania. Oiga, si yo sigo el discurso del señor Puyol, si nosotros aportamos mucho como alemanes, tendremos que recibir mucho más. Y sin embargo no estamos recibiendo nada. Es decir, que los discursos aquí ya, con esto de las informaciones, son peligrosos porque se enteran en todas partes. Pero los fondos de cohesión en todo caso estaban comprometidos, estaban definidos, se sabía para lo que eran. Así que una vez sabido eso, pues sabía no que se era van a para bajar los impuestos, es decir, se hace una cosa buena para los ciudadanos, bajar los impuestos. No, depende, mire usted. Con algo que ya está definido. Bueno, al final Alemania quiere bajar su aportación. Mire, Alemania y los el escolta que a mí me acompaña le han subido 2.000 pesetas. Y a mí me han subido 30 y tantas mil pesetas. Esto no es justo. No es justo. Debería ser al revés. A él 30.000 pesetas y a mí 2.000. Esto de la bajada de impuestos es un camelo. A todo el mundo le viene bien que le metan 2.000 pesetas en el bolsillo, ¿eh? Ahora, cuando se pregunte cuánto es lo que le meten al vecino, ya verá usted las diferencias tan brutales que hay. Pero oiga, de verdad, ¿no cree usted que le intento meter un gol? Ni se enfade usted conmigo. No, yo no. Esto del gol, además, hoy no es un tema para tratarlo con usted. No, ya sé que de fútbol no debemos hablar. Pero oiga, es de interés general. No se enfade usted conmigo, pero yo me parece que es un poquitín demagógica su exposición. ¿Sí? Un poquitín. Esto de relacionar la bajada de los impuestos con los fondos de cohesión europeos, esto, en fin, traerá cola, me imagino, y sobre todo, no sé yo si beneficia al discurso general que queremos los españoles en estos momentos. Estamos ante la cumbre de los fondos de cohesión, ahora en marzo, y hombre, yo creo que, insisto, el pacto de Estado del señor Borrell y el señor Aznar debería incluir también, digamos, un caminar juntos en esta dirección. Esto de que un albañil alemán, será turco, entre otras cosas, va a financiar a un terrateniente español con sus impuestos, no me dirá usted que no es un argumento un poquitín pedestre. Porque Europa al final ha obligado a España a desmantelarse en muchísimos sectores económicos clave, en agricultura, en ganadería, en siderurgia.
Nos ha convertido en un país de servicios. Lo lógico es que de alguna manera nos siga financiando todavía durante una temporada máxima, como cuando decía Luis Mariñas, pues hombre, esos fondos de cohesión estaban pactados ya. No sé yo si ante la cumbre de marzo es bueno andar recordando lo de la bajada de los impuestos, contraponiéndolo al tema de los fondos de cohesión. Eso no es un discurso, no es un discurso precisamente popular, y a lo mejor no es un discurso ni siquiera acertado, si que está usted haciendo, señor Rodríguez Ibarra, y perdóneme que se lo diga, pero claro, como estamos en la tertulia... Lo que pasa es que yo me dedico a la política, no a la televisión, y entonces yo no estoy pendiente de los índices de audiencia. Yo digo lo que pienso, y lo que creo que es mejor para mi país y para mi región. Es verdad que ha habido un desmantelamiento de la agricultura. Por eso, yo creo que no se puede... Y de la siderurgia. Por eso yo creo que no se puede mantener a marcha martillo. Es decir, oiga, ni una peseta menos en los fondos de cohesión de lo que consiguió Felipe González, porque si no quedaría en ridículo el presidente del gobierno, a cambio de bajar los fondos agrícolas, que es lo que está negociando en este momento el señor Aznar. Es decir, está dispuesto a sacrificar la agricultura para presentarse en España diciendo, yo no he conseguido ni una peseta menos que el señor González. Eso no me interesa. No me interesa. Prefiero que haya menos fondos de cohesión repartidos entre regiones que de verdad lo necesitan y que no me bajen los fondos agrícolas. Porque en la agricultura ha habido una reconversión a lo bestia, sin ningún tipo de ayuda. En la siderúrgica ha habido una conversión, pero pagando, ¿eh? En la agricultura se ha reconvertido todo solo sin que nadie haya pagado una sola peseta, a no ser Europa, que ha hecho una política de mantenimiento de la renta. Y esto es lo que está pasando ahora. Señor Aznar no quiere venir a España diciendo, tengo €1 menos que lo que obtuvo Felipe González. ¿A cambio de qué? A cambio de que baje el maíz, de que baje el girasol, de que baje la política agraria común. Y a cambio de cofinanciar al 25% la política agraria común, lo cual es una flecha lanzada al corazón de la política de cohesión europea. Por lo tanto, a mí me preocupa, claro que sí. Yo quiero que España consiga el máximo de dinero. Ahora, cuando uno quiere conseguir el máximo de dinero, no puede ir por la vida haciendo alardes de ricos, porque entonces los demás se me molestan. En Extremadura, además, hay una gran dependencia del sector agroalimentario, ¿no? Extremadura quizá debería ir hacia una cierta industrialización. Usted ha planteado hace poco que entramos dentro de la sociedad de la información y por ahí habría que... Por ahí vamos. No hay una excesiva dependencia del sector agrícola como los políticos extremeños, en su inmensa mayoría, tienen la frase hecha de España, o sea, Extremadura es una región eminentemente agrícola, ¿no es verdad? En última instancia, Extremadura ha sido una región eminentemente de servicios, porque los servicios proporcionan el 60% al Producto Interior Bruto y la agricultura solo proporciona un 24%. Pero es verdad que lo que hay es una gran dependencia todavía de la mano de obra de la agricultura. Es decir, ese 24% está siendo sostenido por un 17% de la población agraria, cuando en España estamos en el 7,8% de la población activa agraria. Ahora, nosotros tenemos que ir a un desarrollo de la industria, lo estamos haciendo, pero donde tenemos que ir definitivamente es a no perder la tercera revolución que se está produciendo en el mundo. En la primera y en la segunda revolución industrial de Extremadura no estuvo ni por el forro, solo estuvo para mandar emigrantes. En esta tercera revolución, que es una revolución de la inteligencia, donde ya el capital no cuenta tanto, sino que lo que cuenta es el cerebro, la capacidad de pensar, de razonar, en un mundo globalizado, donde ya no se vende y se compra como antes, sino que uno puede vender y comprar sin tener una acumulación de capital como era necesario en la revolución industrial. Yo creo que Extremadura tiene que estar y va a estar. No me diga usted ahora mismo cómo, porque no lo sé exactamente, pero mi convicción es que esta tercera revolución a mí no se me escapa y a los extremeños no se nos va a escapar. Y vamos a estar porque no se necesita más que inteligencia, y esa la tenemos como los demás. Si hubiera sido una tercera revolución industrial, Extremadura estaría muerta para el futuro. Pero yo creo que en la revolución tecnológica nosotros podemos estar perfectamente, porque hoy la empresa que más vende en el mundo se llama Microsoft, la empresa de Bill Gates. Esa empresa no vale nada. Es decir, si usted quita a las personas que están trabajando, no vale nada. 5 ordenadores, 40.000 duros. Lo que vale es la capacidad de la gente que allí está. Por lo tanto, se pueden hacer empresas muy rentables. ¿Tiene usted una idea de lo que vale un ordenador relativa a eso? 5 ordenadores, 40.000 duros. Bueno, póngale 100 millones de pesetas. No, tampoco. Póngale 100 millones de pesetas. No, perdone la broma, pero es que... No, pero es que, ¿qué vale un periódico hoy? Hoy un periódico, ¿qué vale? Lo que valen sus profesionales. No, perdóname. Un periódico puede costar y valer 12.000 millones de pesetas o 20.000 millones de pesetas en estos momentos. Pero si usted quita los profesionales que hay, vale lo mismo el país que el diario 16, que el mundo, que el tiempo. No, señor. ¿No? Las rotativas son casi lo mismo. Uy, que se cree usted. Pero es que además usted y yo podemos hacer hoy un periódico sin que nos cueste nada. Y la prueba es que ya se pueden hacer periódicos por internet. ¿A que sí? Sí, es otra cuestión. Ah, bien, pero antes no.
Antes usted y yo no podríamos hacer nunca un periódico, porque no hubiéramos tenido los 12.000 millones. Ahora, teniendo un pequeño ordenador, somos capaces de vender periódicos en todo el mundo, cosa que antes no ocurría. Una cosa sobre la propuesta de pacto fiscal del señor Pujol para cuando termine el actual sistema de financiación de autonomías. ¿Perjudica a Extremadura? Me ha parecido entender que decía usted antes. Bueno, vamos a ver. Primero, si esto era la maravilla de las maravillas, el 30% con capacidad normativa, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el que lo firmó dice que no vale. Que no se está recaudando lo suficiente. Que no se está recaudando. Claro. Es decir, que no está ganando el señor Pujol lo que él creía que iba a ganar. ¿Sí? Si el señor Pujol, que es el que firma, no está ganando lo que iba a ganar, imagínense aquellos que firmaron porque el señor Pujol y el señor Anal le obligaron. Eso no estarán ganando nada. Todo lo contrario, estarán perdiendo. Porque no me creo yo que el señor Pujol esté perdiendo y los demás estén ganando. ¿Ya? No considero yo al señor Pujol un político tan poco avezado. Quiere decir que ese sistema no vale. Afortunadamente Extremadura no está dentro de ese sistema porque no lo firmó. Y ahora dice, bueno, ya el 30% no me sirve, ahora lo que me sirve es el 60% y además una cesta de impuestos donde haya el IVA, etcétera, etcétera. En definitiva, donde él ajuste las cuentas con el Estado y llegue al cupo vasco. Es decir, yo valoro mis servicios, yo digo cuánto cuestan mis servicios, me gasto eso, recobro todos los impuestos y el resto se lo doy a usted, gobierno español, para que atienda otras necesidades. A mí eso me parece un disparate. A mí me parece que el impuesto de la renta de las personas físicas se paga por ser ciudadano, no por ser catalán o por ser vasco o por ser madrileño, se paga por ser ciudadano. Y es mentira que haya regiones que paguen más que otras, porque el señor Pujol, si tuviera el mismo sueldo que yo, que no lo tiene, porque es superior, pagaría lo mismo que yo, exactamente lo mismo. No se paga más por ser catalán, se paga más por tener 100 millones con respecto a otro que tiene 10. Pero si en Extremadura hay un señor con 100 millones y en Cataluña otro señor con 100 millones, pagan exactamente lo mismo. Por lo tanto, el trocear y el cuartear los impuestos en España es cargarnos el país, es cargarnos la política de cohesión, de solidaridad, etcétera, etcétera. Yo creo que todo aquel que quiera ser corresponsable fiscalmente, que ponga sus propios impuestos. Nosotros tenemos un impuesto de caza, tenemos un impuesto por alta tensión, tenemos determinados impuestos, somos corresponsables fiscalmente. Cuando queremos más, decimos a aquel que va a pegar 2 tiros, mire usted, por pegar 2 tiros, usted tiene que pagar tanto dinero. O por tener tantos cables tendidos por Extremadura que afean el medio ambiente, usted paga tanto, 2.500 millones de pesetas. Con eso pago un cuarto de la Universidad de Extremadura. Ahora, esto de que el impuesto de la renta sea el instrumento para decir lo que se paga en Cataluña yo me lo quedo y después ajusto cuenta con el Estado, ese es un invento maléfico que ocurrió ya con el PNV y no estoy dispuesto a hacer lo que ocurra con el resto de España, porque entonces no quedará nada de sentido de ser de ciudadano español. Lo que queda es un minuto, señor Rodríguez Ibarra, y entonces querría volver, para terminar, al PSOE. Da la impresión de que tienen ustedes al señor Borrell muy abandonadito. El otro día en Magaz del Pisuerga llegó a decir que él solo no podía ganar unas elecciones. Y da la impresión muchas veces de que incluso hay dentro del partido quien no quiere que no gane esas elecciones. Pues mire, si yo me enterara de quiénes son esos, lo llevaría a la comisión de conflicto. Porque claro, un militante del partido que quiera que no gane el partido, ese no es un militante, ese es un quinta columnista, ¿no? Está infiltrado en el seno del Partido Socialista. No, yo creo que hemos pasado momentos difíciles. Es decir, esto de dejar el gobierno y recuperar un discurso es complicado, no se crea usted que es sencillo. Y entonces yo creo que tuvimos la desgracia de que en el debate del Estado de la Nación, Borrell no tuvo su día, perdió claramente el debate, eso le hizo perder pie y ahora está intentando recuperarlo. Pues yo creo que no hay que estar tampoco muy obsesionado. Ya digo que nosotros no, un partido político no es un programa de televisión que está todos los días viendo el prime time ese, como se llame, no sé qué. Prime time no, pero hay prime time en elecciones generales. El no sé qué, no. Bueno, pues si ganamos, ganamos, y si perdemos, pues mire usted, 118 años llevamos y hemos estado gobernando 13. Bueno, si hay que esperar 100 más, se espera, ¿eh? Usted más de 13, usted más de 13. Yo llevo ya más, yo llevo 15. Eso, bueno, pues, curiosamente, en política es el único sitio donde la experiencia no se valora. Muy bien, señor Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Consuelo. Gracias, Fernando. Adiós. Nosotros volveremos mañana en los desayunos de Radio Televisión Española, el lugar de encuentro. Gracias y hasta mañana.